Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. Ahora en nuestro curso de geometría vamos a seguir con la circunferencia y vamos a comenzar con unos temas, con unos teoremas, fundamentales, ¿no? Empezaremos con el ángulo central. El ángulo central, su vértice se encuentra en el centro de la circunferencia, ¿no? Y entonces su medida va a ser este arco, ¿no? El arco AB. No se olviden de los símbolos, muy importante. Las rectas, por ejemplo, ¿no? El tipo de símbolo que va para indicar que es una recta. En las tareas a veces no ponían el símbolo que correspondía, entonces uno podría no saber de qué se trata, ¿no? Es muy importante el símbolo entonces. Entonces aquí vemos que este es el ángulo central. Ahora, ¿cuánto mide este ángulo? Va a venir lo mismo que el arco. No se olviden ustedes que la circunferencia mide 360 grados. 360 grados. Y aquí va a coincidir la medida del ángulo central con el arco, ¿no? Si el ángulo central es 60, el arco es 60, ¿no? Si el arco es 100 grados, el ángulo central también será 100 grados. Son iguales, así que esta es una característica muy importante para tener en cuenta la resolución de problemas. Veamos este ejemplo, hallar el valor de x. Observamos que el vértice está en el centro de la circunferencia. La mayoría, casi totalmente, el centro de la circunferencia se designa por la letra O, ¿no? Eso lo van a encontrar ustedes al 100% casi. Y entonces aquí me dicen que, aquí observo que es un ángulo central. Su vértice está en el centro de la circunferencia. Y el arco mide 100 grados, ¿no? Miren, este ángulo forma aquí un arco en la circunferencia que es de 100 grados. ¿Cuánto mide el ángulo? Como observo que es un ángulo central, será igual a la medida del arco, ¿no? X es igual a la medida del arco AB. Este es el arco AB. Miren las flechitas, de aquí hasta acá. Muy importante. A veces no está designado, a veces solo está marcado el valor. Hay que tener mucho cuidado en los diferentes ejercicios. Como es un ángulo central, entonces será igual a la medida del arco, que es 100 grados. El ángulo inscrito. Como pueden ver ustedes, en este caso, el vértice de la circunferencia se encuentra en uno de los puntos que forman la circunferencia. En este caso, P. Observamos que allí se encuentra el vértice, ya no está al centro. Y entonces la propiedad nos dice que este tipo de ángulo llamado inscrito, entonces su medida es igual a la mitad del arco que genera, ¿no? Pueden observar ustedes, si mide alfa, es la mitad de 2 alfa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el arco AB es de 100 grados, entonces el ángulo es la mitad, 50 grados, porque está su vértice en uno de los puntos que forman la circunferencia. Entonces, si el ángulo mide 60 grados, entonces el arco mide 120 grados. Hay esa relación, muy importante. En los problemas que vamos a ver se va a usar bastante. Miren el ejemplo. Dice hallar el valor de x, ¿no? Entonces, vemos que no es un ángulo central, es un ángulo inscrito. Su vértice está en uno de los puntos de la circunferencia. Y entonces el ángulo x va a ser la mitad del arco, ¿no? O el arco va a ser el doble del ángulo x. Como el arco vale 80, entonces ya yo sé que como la medida del arco AB, ¿no?, es 80, entonces el ángulo será 80 sobre 2, por ser un ángulo inscrito. 80 sobre 2, 40. ¿No? Entonces miren que solamente vamos a ver estas dos propiedades. Hay muchas más propiedades, y para que ustedes se vayan adaptando a este tipo de fórmulas. Veamos los ejercicios. Ahí tenemos ejercicio 1. En la figura, hallar el valor de alfa si O es el centro de la circunferencia. Entonces, como en el centro de la circunferencia está el vértice, podemos afirmar que se trata de un ángulo central.
Y si es un ángulo central, su medida será, ¿no?, la misma que el arco que genera. En este caso, yo puedo observar que el arco es 96. Por ser un ángulo central, alfa va a medir igual que su arco, o sea, 96 grados. Muy bien. Veamos el ejercicio 2. Del gráfico hallar el valor del ángulo A. Aquí observamos que el vértice está en uno de los puntos de la circunferencia, no es un ángulo central. Entonces estamos ante un ángulo inscrito. Este ángulo genera el arco PR que mide 148 grados. Entonces, de acuerdo a la fórmula, recuerdan ustedes, el ángulo es la mitad del arco, o si quieren, el arco es el doble del ángulo. Y aplico mi fórmula. El ángulo alfa será igual a la medida del arco PR sobre 2. Entonces tendremos 148 grados sobre 2, igual a 74 grados. El ángulo alfa mide la mitad del arco, en este caso 74 grados. Veamos. Ejemplo 3, ejercicio 3. En la figura hay el valor de beta si O es el centro. Estamos entonces ante un ángulo central, pero la medida que aparece, 260 grados, no es la del arco AB, sino es la parte que está posterior, ¿no?, al ángulo beta. Quiere decir que tendríamos que hallar primero la medida del arco. ¿Cómo hallo la medida del arco? Pues toda la medida de la circunferencia mide 360 grados. Entonces a los 360 grados le quito 260 grados y obtendré el valor del arco, ¿no? Y con eso puedo obtener el valor de beta. Veamos, medida de AB más 200, o sea, la medida del arco AB más los 260 grados tiene que dar 360 grados, ¿no? Despejamos y la medida del arco AB será igual a 360 grados menos 260 grados. La medida del arco AB es igual a 100 grados. Ya tengo la medida del arco. Entonces observo que beta pues es un ángulo central y la medida de beta será igual a la medida del arco AB. Beta mide 100 grados. Bien, ejercicio 4. Nos piden hallar el valor de teta. Observo que es un ángulo inscrito, ¿no? Su vértice está en uno de los puntos de la circunferencia, pero su medida de teta es la mitad del arco AC. Pero no tengo este arco. Acá tengo un arco 140, tengo otro arco 120, pero no tengo esta medida. Bueno, la suma de todo, ¿no?, las medidas de los arcos de una circunferencia es 360 grados. Entonces 140 más 120 más el arco AC será 360 grados. Ya tengo una ecuación. Entonces AC, el arco AC más 140 grados más 120 grados, 360 grados. 140 más 120, 260 grados. Entonces el arco AC será igual a 360, pasa restando, menos 260. 360 menos 260, 100 grados. Ya tengo la medida del arco. Y el ángulo teta es igual a la mitad de la medida del arco. Quiere decir, ¿no?, que 100 grados sobre 2. Teta será igual a 50 grados. Ejercicio 5. ¿No? Hay que hallar esta letra griega psi, PSI, ¿no? Psi, como psicología, ¿no? PSI. Muy bien. Veamos. Este ejercicio observo que es un ángulo inscrito. El vértice del ángulo ABC se encuentra en uno de los puntos de la circunferencia. Y tengo la medida, ¿no? 190 grados. El arco que genera este ángulo psi es de 190 grados. Entonces, puedo por fórmula, al ser un ángulo inscrito, yo sé que va a ser igual a la mitad del arco. 190 grados entre 2 igual a 95 grados. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Ejercicio 6, ¿no? Hay que hallar delta, ¿no? Delta. Muy bien, letra griega delta. Este es un ejercicio muy clásico
muy importante porque forma generalmente parte de otros problemas, ¿no? Como un dato de un problema. Es un ángulo central, ¿no? Y su arco es delta. Quiere decir que la medida del ángulo es igual al arco delta. Pero, ¿cuál es la medida del ángulo? Fíjense, acá simbólicamente, esto es un ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. Muy bien, 90 grados. Entonces, cuando hay este símbolo, ya me están diciendo 90 grados. Como es un ángulo central, el arco medirá 90 grados, ¿no? Que era lo que nos pedían, hallar delta. Muy bien, vamos al último ejercicio, ¿no? Al número 7. De ahí ya viene su tarea, ¿no? Hallar gamma, ¿no? Entonces gamma es un ángulo, ¿no? Inscrito. Y el dato que tengo acá es un ángulo central, ¿no? Y ya vi, ya profesor, teacher, 90 grados. Muy bien. La medida del arco, pero este arco AB, ¿no? Está generado por el ángulo central y por el ángulo inscrito, miren. Esta es la misma medida para ambos, pero no es el mismo valor para los ángulos. No significa que delta es igual al ángulo recto, no. Entonces, aquí el arco del ángulo recto, yo deduzco que el arco es 90 grados. Y delta, como es un ángulo inscrito, ya averigüé que esto es 90 grados, entonces será igual a la mitad del arco. Como el arco es 90 sobre 2, 45 grados, ¿no? Entonces delta igual a 45 grados. Ahora sí, con mucho cariño, ¿no? Su práctica domiciliaria. Entonces acá tienen, ¿no? Un ángulo central, cuidado, no me están dando la medida de este arco, sino la parte posterior. Pero ya yo sé, ¿no? Este arco posterior, pero ya yo sé que la suma de todo es 360 grados. Me están diciendo que O es el centro. Gráficamente se observa, pero acá inclusive lo recalcan. Si O es centro, o sea, no hay ninguna duda, este es un ángulo central. Beta es un ángulo central, ¿no? Lo único que tengo que hallar es esta medida. ¿Cómo la hallo? Hemos visto ya unos ejemplos similares. A ver, número 2, hallar X, ¿no? Este es un ángulo inscrito. No tengo el valor del arco, pero sí de estos dos arcos. Nuevamente, todo mide 360. Entonces, por ahí voy sumando, voy restando y hallo el valor del arco. Una vez que tengo el valor del arco, no se olviden que este es un ángulo inscrito. Será igual a la mitad del valor del arco, ¿no? Muy importante. Y ahora sí, el último ejercicio, ¿no? Aquí está. Mucho cuidado, miren. Este es un ángulo inscrito, teta, y la medida de 210, miren las flechas. ¿Ve? Es todo esto, ¿ve? Desde aquí hasta acá. Si hubiera la cabeza de flecha terminado aquí, este valor correspondería a esto, pero acá no, miren. Acá todo esto, miren la cabeza de flechas es 210. ¿Cuánto vale teta? Ya tienen este dato, saben que todo vale 360 grados, pueden también aquí hallar, ¿no? Entonces, con esta información, pueden hallar este arco AB, ¿no? Podrían hallar ese arco AB. Ok, espero que todos lo resuelvan satisfactoriamente, ¿no? Sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Ok, ha sido un gusto, queridos alumnos, esta clase de hoy, ¿no? Me despido deseándoles un buen día. Hagan caso a papá, a mamá, lávense bien las manos o con quien ustedes vivan, ¿no? Que tengan un buen día, ¿no? Goodbye.